Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, en otro lunes, añoranzas de electricistas de nueva cuenta, contando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, cada lunes un poco de ella, en especial ahora estamos leyendo, presentándoles a ustedes las actas directas, bueno, capturadas, que copié, se dice transcribir literalmente, del libro de actas. Del libro de actas número 2, que está, yo siempre digo, en el archivo de actas y acuerdos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por, yo no sabía que estuviera un compañero tan enfermo. De hecho, sí estuvo, nunca supe la enfermedad. El compañero Gerardo Avelar, que es el secretario de Actas y Acuerdos, el que me ha permitido continuar con estos trabajos de la historia del ESME, recuperando los textos, lo escrito en las asambleas, en cada una de las asambleas que se realizan en el ESME, que por cierto siempre les he dicho, hay una gran diferencia hasta después de los años 30, porque las asambleas ordinarias se hacen, como estamos leyendo, cada 8 días. Hay asambleas generales ordinarias. Con el cambio de los estatutos en los 30, en el 35, se modificó radicalmente el asunto. Antes, todas las actividades, las más importantes y las cotidianas, se hacían en actas y acuerdos. Y este conocimiento de las actas y acuerdos, insisto, se debe en parte, por supuesto, a una idea, una concepción clara del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde los inicios tienen, bueno, elaboran y están cada una de las asambleas del ESME. Se ha seguido por todo este tiempo ese principio, y Gerardo Avelar, el secretario de Actas y Acuerdos, tiene conservadas estas actas, excepto, como hemos dicho, el primer libro de actas que se perdió. Se ha comentado que ya se recuperó, que parece que se recuperó el original. Entonces podríamos decir que ya está completa todos los libros de actas y acuerdos. Espero a la menor brevedad poder regresar a actas y acuerdos y verlo. Por lo pronto, sí les digo que el compañero falleció en una esquela del día viernes. Se nos comunica que ha fallecido el compañero Gerardo Olar. Muy buena persona, amable. Llegamos a platicar varias veces de la historia del ESME, le he agradecido siempre. En ocasiones me permitía, si tenía una actividad, él en lo personal, los compañeros de actas me recibían. 2, 3 veces me permitieron quedarme encerrado, se cerraban la puerta, yo no atendía a ninguno de los
asuntos importantes de la Secretaría, si es que llegaban compañeros a buscar atención, y podía trabajar yo. Con esa confianza y esa gratitud siempre le voy a estar agradecido. Y bueno, sí llegué a verlo débil, pero desconozco el nombre de su enfermedad. Parece que se le agravó y este último viernes nos enteramos por una esquela que aparece en Facebook, yo la vi, nos enteramos de que el compañero Gerardo Avelar ya se fue a hacer sus luchas, sus aportaciones, sus deseos en otro plano, y esperamos que lo siga haciendo con gusto. Se veía que las cosas las hacía con gusto. Así es que pues, hoy, recordando que estamos leyendo las actas, pues nos acordamos del compañero actual secretario de Actas y Acuerdos. Bueno, como siempre, claro, agradecemos a Radio ESME que nos permita estar en las nubes. Por el momento parece que hay algún problema con YouTube. Se están haciendo los programas en Facebook. Esperamos que se resuelvan rápidamente. A mí en lo particular me agrada más YouTube, no sé por qué. Pero de la misma manera siempre se han presentado las añoranzas de electricistas tanto en Facebook como en YouTube. Agradecemos a Radio ESME la presencia en las redes, en las nubes, en el espacio intergaláctico, inalámbrico y no sé cómo llamarle, pero en las ondas hertzianas. No sé cuántas ondas hay en el espacio, pero en una de esas estamos gracias a Facebook. A David, por supuesto. Bueno, dicho lo cual, retomamos la lectura de las actas de el libro número 2 de 1915. Les he comentado que es extraño que no localice esta captura de las actas, esta transcripción, porque la lógica indica que si hice el 2 debía haber copiado el 1. No lo encuentro en los archivos. Y entonces estamos leyendo 1915. En realidad, 1914 fueron 4 o 5 asambleas. Rebasan el mes porque normalmente cuando hay cosas urgentes se excita entre semana, o sea, se escoge un día, jueves o viernes, se hacen las asambleas ordinarias. Cada 8 días, la idea siempre, el horario estipulado es a las 7 de la noche, justo después de la jornada laboral, de tal manera que todo el mundo pueda llegar a la asamblea desde los distintos lugares que estaban los centros de trabajo. En la calle de Gante, muy cerca de la Alameda, estaba cercana a al edificio. Las primeras asambleas se hacen en 2, 3 en el Departamento del Trabajo, que es en Minería, donde está hoy un edificio, el Colegio de Minería, de Ingeniería y de Minería, que hoy es famoso porque se hace una gran feria de libro. Ahí sesionaron, ahí estaba el Departamento del Trabajo. Después se cambian a la Casa del Obrero Mundial en la calle San Juan de Letrán y ahí están sesionando. En una discrepancia que hay en febrero, o sea, digamos que la mayoría de las asambleas de inicio se hacen en el Departamento del Trabajo. Por cierto, el director es un miembro de la Casa del Obrero Mundial y es el jefe. Ellos
que se dicen anarquistas, que están en contra de estar negociando, trabajando o pidiéndole cosas al gobierno, contradicen su concepción y están siendo los jefes del Departamento del Trabajo. Se van por ofrecimiento de los dirigentes de la Casa del Obrero, después de estas sesiones, en un mes y quizá una semana, rompen con la Casa del Obrero Mundial porque se hacen todavía más aliados a, a Carranza, al gobierno, a la política, porque ellos le llaman política esto. Bueno, entonces sesionan ahí. En un corto tiempo de sesionar en distintos lugares, consiguieron que el Salón Star, que es donde les digo que está a un costado de la Alameda Central, realizar todas sus sesiones. 1915 y 16, su sede sindical, por decir así, su primer sede sindical propia del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, es el Salón Star. Estrella, se supone que es. Y entonces todas las sesiones de ahí. Lo que estamos leyendo de agosto y septiembre no nos va a dar tiempo de más. Son asambleas cada 8 días que se realizan en el Salón Star. Bueno, están a un costado, uno de los costados, casi cerca de San Juan de Letrán y la Alameda. Les digo, del lado donde está una clínica de seguro social y un teatro. Y ahí están sesionando. Entonces todos los trabajadores, o como dicen en las actas, empleados y operarios, tienen que llegar al Salón Star a las 7 de la noche. Por supuesto, suponemos que buena parte podría llegar en tranvía eléctrico. Y pues bien, más o menos se pueden, digamos, trasladar sin pena ni gloria. Pero, como hemos visto, las asambleas están acabando después de las 11 de la noche. Por suponer algo, el tranvía eléctrico seguramente suspendía a las 11 de la noche, no sé si hasta las 12, pero para saber, quizá una pesquisa podríamos tener de cuáles eran las rutas y los horarios de cada ruta de tranvías eléctricos. Lo que hace suponer es que si no tenían tanto dinero, porque todo el mundo ganaba menos de un peso, menos de 50 centavos al día, para trasladarse y tomar el tranvía eléctrico. Era un esfuerzo importante de todos los presentes en las asambleas y todos tenían que estar. No existía en esa época la medida de que los representantes departamentales eran los que formaban el quórum legal. El quórum legal en ese tiempo eran los trabajadores en directo. Supongo yo que entonces el traslado de todos los puntos importantes, Nonualco, por ejemplo, Verónica, que había una subestación y un campamento, Indianilla, más o menos les podía costar trabajo para trasladarse, pero llegaban. El punto es que era un principio netamente sindicalista, llegar a tiempo y, diría yo, cumplir sus estatutos, los cuales hemos comentado que hay un proyecto borrador probablemente general, ya acabado, pero que no se ha terminado de aprobar completamente. En ese sentido, no existe unos estatutos. Ojalá en el archivo hubiésemos encontrado un borrador, el que tanto se discute. Cada asamblea, por cierto, me he platicado, se va discutiendo punto por punto, artículo por artículo, los estatutos
Todavía ahora, que es ya septiembre, que es en la que estamos leyendo, aparece que se discuten los estatutos, es decir, llevan casi 10 meses y no terminan por aprobar el conjunto de los estatutos de manera completa. Bueno, y por supuesto, he propuesto esta añoranza de electricista leyendo estas actas originales, que son las que nos dan el esquema fundamental de la historia del ESME, porque estamos cumpliendo 4 años de estar en Radio ESME con estas añoranzas de electricistas. Y a manera de festejo, les presento a ustedes esta lectura de las actas originales del Sindicato Mexicano de Electricistas, los cuales espero, por supuesto, que estén completamente de su agrado. Seguimos entonces en la lectura de las actas que nos quedamos. Miren, aquí está mi marca que hago, que luego se me puede olvidar en cuál íbamos, y dice así: es la sexta asamblea, desde la primera, que fue el 14 de diciembre de 1914, a septiembre es la sexta. Extraordinaria. Entonces, perdone, esta sexta es a partir del libro de actas. No, luego les hago un conteo de cuántas asambleas lleva el ESME. Es imposible porque que fuera la sexta, ni que se hiciera una asamblea cada mes. Entonces, perdón, esta es la sexta del libro de actas número 2, que dice: en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de septiembre de 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas se constituyó en sesión extraordinaria, con el fin de tratar en lo privado un asunto que así lo requería. La sesión dio principio a las 7:35 p.m. bajo la presidencia del compañero Ochoa. Como la presencia del compañero Morones fuese indispensable para tratar el asunto de referencia, y este compañero no estuviera presente en el salón, se dio lectura mientras se dio lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada sin discusión. Enseguida se da lectura también a una carta del compañero Abel Fernández, en la cual propone, en conocimiento, no haberle sido hasta la fecha aumentado su sueldo. Como el compañero Connolly fuese designado en una de las asambleas pasadas para gestionar el aumento de referencia, la asamblea determina se nombre una comisión para que se acerque al compañero Connolly a fin de que éste informe si es posible concederles aumentado su sueldo al compañero Fernández. En caso contrario, procurar su remoción al Departamento de Conexiones. Conexiones con doble S. Les digo que he estado respetando la manera como se escribe, aunque he de decirles una cosa: en ocasiones me cuesta trabajo porque Word, en esta computadora que uno escribe en Word, tiene su autocorrector, y a veces 3, 4 veces tengo que estar poniendo tal cual era el error porque luego me lo corrige. Bueno, son nombrados para desempeñar esta comisión los compañeros Ochoa y Harris. Connolly, en el transcurso de lo que hemos estado leyendo,
obviamente es un empleado extranjero, un trabajador extranjero por el apellido, pero además es jefe o es superintendente o ingeniero y es jefe. Y él llama la atención aquí dos cosas. Uno, que los extranjeros, sin problema alguno, son parte del sindicato. No importó que fuera ni jefe ni extranjero. Y que la otra llamativa es que los jefes también podrían ser parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una comprensión cabal de trabajador para la compañía de luz y el sindicato está formando por trabajadores. Y como en la primera exhortación que salió un desplegado invitando a obreros electricistas, en general, todo aquel obrero que trabajara o que se sintiera que trabaja con electricidad, se podía afiliar al ESME. Por eso hay telefonistas y telegrafistas y además dos características más. Hay electricistas particulares o electricistas de empresas que manejan subestaciones, como por ejemplo en empresas textiles. Entonces hay una variedad amplia de trabajadores e insisto, como en este caso, incluso jefes que podían ser extranjeros. Entonces, eso es... Entonces, les digo, esto es muy llamativo. Los telefonistas, las operarias de teléfonos, las operadoras que les llamamos, fueron parte del ESME y como en la compañía telefónica y telegráfica mexicana hay, como su nombre lo indica, telegrafistas, llegaron telegrafistas. Así es que lo llamativo es que los empleados de confianza, a los empleados de confianza no se les negó su presencia y participación en las filas del sindicato. Bueno, continuamos con la lectura de esta carta. Se da lectura, no, ya habíamos leído esto. Bueno, insisto, de nueva cuenta hay comisiones. Y recuerden que no importaba quiénes eran los que fueran parte de la comisión, y en este caso, Ochoa y Harris, uno de los dos puede ser parte del comité, pero no importa, sean solo sindicalistas o sean parte del comité, se arman las comisiones para resolver estos casos. En esta situación, Connolly, Ochoa y Harris también eran jefes, ¿eh? Ochoa era ingeniero y desde la primera asamblea, como todos sabemos, fue el secretario general. Que yo recuerde, todos los que están en el comité, los primeros 5 que son del comité ejecutivo en diciembre de 1914 eran jefes. Esto también es muy llamativo. Bueno, continuamos. Se lee un telegrama de los compañeros del Sindicato de Tranvías de Puebla, en el cual manifiestan haber constituido un sindicato. El compañero Morones dice que en la próxima asamblea informará de un asunto que se trató en una sesión de los compañeros de comercio. Supongo que del sindicato de empleados de comercio y que se relaciona con el nuevo sindicato. La asamblea acuerda se dé contestación al telegrama felicitándoles y diciéndoles que en la próxima sesión trataremos sobre el particular. Como el compañero Morones, una vez terminada la lectura de correspondencia, estuviese ya presente, se procede a tratar el asunto que motivó la sesión extraordinaria. La sesión se declara
en secreta. Veamos que esta parte ya seguramente está en los estatutos. Hay las asambleas generales abiertas para, incluso para mucha gente de fuera. Hemos leído que, por ejemplo, varios de los dirigentes como Jacinto Huitrón de la Casa del Obrero llegan y participan, incluso de manera clara o incluso, diría yo, pueden cambiar algún acuerdo que se vaya a tomar. Cuando se declara secreta, todos los que no sean afiliados del ESME tienen que salir, como va a ser este caso. Dice, la sesión se declara en secreta a las 9 p.m. y el compañero Morones dice que le fue presentado un pliego dirigido a los miembros de la Casa del Obrero Mundial y firmado por algunos compañeros de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, en el cual decían que la situación por que atravesaban era apremiante, porque disfrutaban de muy bajos sueldos. Decían también que el llamado Sindicato de Electricistas es una agrupación de fondo político y que por ello solicitaban o bien que se uniera a la Casa del Obrero o la disolución de este sindicato. Es ampliamente discutido el punto. Lástima que no nos ponen por lo menos los nombres para saber cuánta discusión se pudo haber ocasionado esta idea de que el ESME era una agrupación política y no sindical, y que no peleaba por los salarios, por lo menos de los telefonistas. Bueno, ampliamente discutido el punto, llegándose al acuerdo de nombrar una comisión investigadora que haga las averiguaciones correspondientes, la que deberá dar su fallo acerca de si son culpables o no, para que la asamblea determine lo que a bien tenga que hacer con ellos. Son designados para desempeñar esta comisión los compañeros Mendiolea y Meneses de la compañía telefónica, asesorados por el compañero Morones, sin que este último compañero forme parte oficial de la comisión, y los compañeros Leduc y Trejo de la compañía de luz. 5 compañeros para investigar qué está pasando con estos obreros de la telefónica y telegráfica. Con esto, por eso era extraordinaria, porque en las extraordinarias solo se trata un punto, el asunto que la convoca, y se resuelve, o como en este caso, se nombra una comisión. Se levanta la sesión a las 11:40. Aparecen los nombres del presidente y del secretario del Interior. Parece, bueno, no parece, el responsable de que siempre aparece como quien firma y quien levanta las actas es el secretario del Interior, en este caso, Carlos de la Peña. La siguiente asamblea. En la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre de 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas verificó su sesión reglamentaria bajo la siguiente orden del día. 1, lectura del acta. 2, correspondencia. 3, comisiones. 4, estatutos. 5, proposiciones. Ven, estatutos. El cuarto punto, siempre uno de los puntos es estatutos. Veremos cómo nos lo enseñan ahora. La sesión dio principio a las 8:20 p.m., órale, 1 hora y 20 minutos después, bajo la presidencia del compañero Eduardo Díaz. Se da lectura al acta de la sesión anterior y es aprobada sin discusión. Enseguida se da lectura a una carta
del compañero Altamirano, en la que dice haber sido separado de su empleo de operador extra en la planta nueva en Pachuca. Pide se gestione su reingreso al empleo de referencia. La asamblea determina se posponga el asunto para cuando se presente el interesado en alguna de nuestras sesiones. Como hemos comentado aquí, cualquier punto que se trate, problema a resolver, petición, inconformidad, se tiene que entregar una carta donde se expone la problemática, pero además quien plantea la problemática, el problema, el asunto, tiene que estar presente en la asamblea para que se le pueda solicitar mayor información o características particulares del caso. Entonces, hasta que no esté presente el compañero Altamirano, no se va a poder llegar a un acuerdo sobre este tema. Es leída, continúa el acta, una carta calzada con las firmas de 52 compañeros solicitando el cumplimiento del pacto celebrado entre el gerente de la compañía de luz y este sindicato. Con motivo de haber sido nombrado inspector de alumbrado público, el señor Manuel Constela, quien según ellos es inepto para desempeñar el puesto que le ha sido encomendado. La asamblea acuerda nombrar una comisión compuesta de los compañeros Leduc, Domínguez, González y Morones, cuya comisión se acercará al compañero Connolly con objeto de pedir explicaciones acerca del asunto y que si estas no fuesen satisfactorias, se pide al compañero Connolly se presente en una de nuestras asambleas. Lo que te comentaba yo hace rato, Connolly es jefe, Connolly toma decisiones sobre los asuntos de los trabajadores y también Connolly es parte del sindicato. Entonces aquí se va a ver la comisión porque ha nombrado jefe de alumbrado público, de inspector de alumbrado público y entonces se tiene que aclarar. De estas líneas, como yo les digo, es donde tomo los apuntes. Hay una buena cantidad de trabajadores que se quejan del jefe y lo llamativo no solo que el departamento es una actividad del Servicio Público de Energía que años después le va a retirar a compañeros. Alumbrado público. Toda la electricidad, todas las bombillas, todos los postes que pueden estar en la ciudad, seguramente no es tan grande aún, pero alumbrado público es parte del trabajo de compañía de luz y los obreros que están ahí, en este caso dicen que son 52, que puede ser la totalidad del departamento de alumbrado público, son pues integrantes de este proceso. Y tenemos que ir tomando nota, así como más o menos yo trato de explicarles. La otra parte de estos asuntos es que se revisen otros archivos, por ejemplo, en este caso relativos a la estructura de la compañía de luz y en especial localizar el alumbrado público para ir comprendiendo esta integración, esta forma íntegra de la compañía de luz. Sería ir a los periódicos de la época para ver si de alguna manera se plantea un buen funcionamiento del alumbrado público, hasta dónde alcanza o quejas al alumbrado público. Y remata uno en la investigación, en este caso con el Archivo General de la Nación. O en su caso tendríamos que ir al archivo de compañía de luz para investigar ya para este caso cuántos departamentos fueron parte y cuántos se le quitaron a la propia empresa. Sobre una carta, continuamos, perdón,
sobre una carta del compañero M. Mendoza pidiendo se gestione le sea levantado el reporte que le fue impuesto con fecha 8 de marzo del año pasado, con motivo de un disgusto tenido con un inspector de tranvías. ¿Se acuerda? Nombrar una comisión integrada por los compañeros Treja y Domínguez para que se acerquen al señor Fulton y gestionen ese repuesto en su empleo el compañero Mendoza. Fíjense cosa curiosa. En la carta dice el reporte que le fue impuesto, pero la conclusión es se ha repuesto en su empleo el compañero Mendoza. Y de nueva cuenta este entrelazar de cosas que vemos en cada párrafo. Un inspector de tranvías es capaz de solicitar, bueno, de reportar seguramente una minuta donde acusa a Mendoza y su capacidad, siendo de tranvías, para poderlo separar de su empleo. Es cuando nosotros decimos que tranvías y compañía de luz trabajan unidas. Y lo llamativo, creo que siempre lo he dicho, si no lo digo por primera vez, es que siendo tranvías este enlace, trabajar en departamentos, por ejemplo, en Gante, las oficinas centrales de Compañía de Luz son también las oficinas centrales de la Compañía Mexicana de Tranvías Eléctricos de México. Y decía yo que Indianilla es otro de los centros de trabajo muy grandes donde también están tranviarios y electricistas. Y lo que llama la atención, lo que es muy, muy curioso, es que los primeros que se organizaron fueron los tranviarios y no invitaron o no hicieron, no convidaron de ser parte de estos grupos que sindicalizaron los tranviarios y se quedaron separados. Por eso, cuando el ESME convoca, ya no están contando con los tranviarios, porque ellos, por su parte, ya se habían formado en sindicato y quedaba claro que eran solo tranviarios, trabajadores y empleados de la Compañía de Tranvías Eléctricos de México. Pero, como aquí decimos, estamos viendo esta intervención de jefes del inspector de tranvías con capacidad para separar del empleo a un electricista. Sigue todavía la lectura de correspondencia. Carta del compañero Rosales de la Vega, dando cuenta al sindicato de la atención profesional que el compañero doctor Collantes tuvo para con él durante su enfermedad. Se acuerda que se archive la carta. El compañero Leduc, Manuel Leduc, parte integrante de la comisión para investigar el asunto de la carta firmada por algunos compañeros de la Compañía Telefónica Mexicana, pide se tramite el asunto en la próxima sesión, en vista de que los compañeros comisionados acordaron que el personal de la compañía telefónica que tenga alguna queja en contra de los jefes de la misma lo haga por escrito y directamente al sindicato, y que aquellos que estén conformes con el proceder, error de escritura, con el proceder de los jefes de la expresada compañía, lo manifiesten en una carta que el efecto se presentará a la asamblea. El compañero secretario general informa que el compañero Connolly le manifestó que el sueldo del compañero Abel Fernández sería aumentado desde luego, así como que ya gestionaba aparecer el nombre de este compañero en las nóminas de luz. El cuarto número de la orden del día referente a estatutos se difiere para tratarse en el número 2, en el segundo número de la próxima sesión. Ven lo que decimos, seguramente por estas cosas
se alarga y se alarga la discusión de estatutos, pero hay estatutos que no conocemos. No habiendo otro asunto más que tratar, se levanta la sesión a las 10:15. Eduardo Díaz, presidente, el secretario del Interior, Carlos de la Peña. Septiembre, octava acta en el libro número 2. En la Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre de 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas verificó su sesión reglamentaria en el local que ocupa la Academia Metropolitana, bajo la siguiente orden del día. 1. Lectura del acta. 2. Correspondencia. 3. Asunto de fábricas universales. La sesión dio principio a las 7:50 bajo la presidencia del compañero Morones. Una cosa, por cierto, que o no se reconoce o se olvida, o hay rumores sobre Morones, Luis Morones. Muchos compañeros han dicho, sin demostrar por qué, que Morones no era parte del ESME. Y Morones desde la primera asamblea del 14 de diciembre está presente en las asambleas. Y Morones para esta fecha, por designación de asamblea, se convirtió en el gerente general de la Compañía Telegráfica y Telefónica Mexicana. Y como vemos, aparece casi en todas, bueno, no casi, aparece en todas las asambleas. E incluso, como en este caso, la anterior, fue nombrado para una comisión. Entonces, el inicio del sindicalista Morones, de Luis Morones, se da en el ESME de manera constante, cotidiana y práctica sindical, donde él participa. Es una práctica sindical adecuada. Se le consulta, se le propone de manera continua. Así es que, si quisiéramos dudar, no podemos. Morones es parte de él. Se va a hacer el más malo de todos los malosos, eso es cierto. Va a suceder en 1918. Pero Morones es parte, es representante y ha sido convocado y enviado a muchas comisiones. Eso no hay lugar a dudas. Tengo una hipótesis acerca del comportamiento de Morones que no vamos a poderlo tratar aquí. Bueno, se los diré, pero que se va descubriendo justo a través de estas actas. El primer asunto que considero importante para que Morones se fuera desatendiendo del interés proletario, del interés obrero, es que al nombrarlo gerente se le da un sueldo como gerente. No se le paga como un obrero que está comisionado, que eso debió haber sido lo normal. Entonces hay una concepción que seguramente se va a ir aclarando en el transcurso de 1915 y 16. Pero hay una concepción de respetar la estructura de las formas de producción, de las relaciones administrativas, de las formas de organización productiva de las empresas. Una perspectiva social, por no decir socialista, de que esas figuras patronales de jefes, o en este caso del gerente general, se pudo haber modificado justo por la práctica sindical que llevaban. ¿Quién nombra el gerente? La Asamblea General. ¿Quién tiene el poder? La Asamblea General. Y sin embargo,
justo en esa perspectiva de respeto a la estructura capitalista, a Morones nombrándolo gerente general provisional, se le da el salario como un gerente. Y en ese caso, como el gerente seguramente extranjero que era, quien administraba y dirigía a la compañía telefónica y telegráfica mexicana. Esto es parte de la hipótesis. Segundo, en 1918 va a haber un congreso obrero. Hay uno en Veracruz en que Morones es nombrado delegado del ESME y acude y tiene una actividad y una funcionalidad, una participación preponderante en la reunión de Veracruz. Pero al crearse la Confederación de Veracruz, hubo problemas y quejas, porque la mayor parte de los cargos que se dan en Veracruz, el comentario general fue que se les otorgó a los veracruzanos. Y entonces en general hubo disgusto. Cuando se convoca en Saltillo y de donde va a surgir la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, y estábamos en el asunto de Morones, comentando que tiene una labor destacada en Saltillo para la creación de la CROM, pero no tenía autorizado por parte de la Asamblea en el caso de proponerse algún cargo para los representantes del ESME, tenía que regresar a consultar a la Asamblea. Y otra de las cosas que dije es que era el gerente, pero, y este es un pero muy importante, pero fue nombrado por la Asamblea, no que él haya decidido ser el gerente. Y todas las decisiones importantes, como por ejemplo un aumento de sueldos o el caso que vimos que hay una discusión interna de que el sindicato es muy malo, el tema no se trata directamente con Morones como gerente. Los asuntos se trataban en asamblea. Conflictos, soluciones, propuestas se trataban en la asamblea. Todo lo obrero, patronal, era tratado en la asamblea y entonces era una, yo podría decirle, administración obrera. En alguna asamblea él propone que se edite un folleto porque ya le exigieron que entregue la administración de parte de los carrancistas. Le dicen que ya hay que entregar la empresa a los antiguos dueños y propietarios y él propone en asamblea que se haga un folleto sobre la administración obrera. Es aprobado y desconocemos, habremos de buscar dónde quedó ese folleto para saber cuál fue el crecimiento, las propuestas de la Asamblea. Vamos a intentar, por supuesto, en el Archivo General de la Nación, buscar esos años donde la administración obrera de la Compañía de Luz a través, del ESME, del sindicato a través de la Asamblea y se informe cómo crece, qué utilidades tiene y qué buena administración hubo por parte del representante electricista en la Administración General de la Telefónica. Y esto es lo que no podemos olvidar. Pues Morones sí se da, supongo yo, obviamente con ese salario, una vida de gerente. Y cuando tiene la oportunidad y ve que él destaca personalmente, aprovecha esta situación. Cosa que se está notando en el ESME, en la asamblea, y justo en Saltillo lo destituyen. Deja de ser el representante del ESME en la creación de la CROM, pero resulta que ya él había hecho todo un tejido de relaciones y si lo nombran. Es el primer secretario general o el único, mientras la CROM fue la CROM. Y entonces se convierte es el primer charro sindical muy famoso, con mucho poder, con mucha influencia. Llegó a ser el secretario de Comercio y Trabajo durante los gobiernos constitucionalistas
pero ya no era el representante, insisto, fue destituido de su cargo de representante de delegado, diríamos, ante la CROM. Otro día platicamos cómo se dieron las relaciones en los años 20 propiamente entre la CROM y el ESME. Bueno, pero la idea es, Morones sí fue, por supuesto que sí fue, un militante del ESME, un trabajador electricista, y estuvo presente en estos años de consolidación del sindicato. Bien, con esta ida les digo, me sorprendió, de repente me quedé hablando, se nota algo en la pantalla y resulta que la conexión a internet se desapareció. Retomamos entonces. Lo digo porque se puede notar el corte y si no, pues ya se van a dar cuenta de todos modos. La sesión dio principio, es 29 del mes de septiembre, bajo la presidencia del compañero Morones. Por eso explicamos un poco lo de Morones. Se da lectura al acta de la sesión anterior y es aprobada sin discusión. Se le copia de una carta al compañero Carlos J. Trigas que se aprueba. Enseguida la asamblea es informada de una carta del compañero Agustín B. Pichardo en la cual dice hubiésele separado de su empleo como tenedor de libros en la sección El Oro. Se acuerda nombrar una comisión integrada por los compañeros Leduc, Ochoa y Trejo para que gestione ante el señor Fulton el que se ha repuesto en su empleo el compañero Pichardo. El señor Fulton, no sé si ya lo aclaré, pero aparece en algunas ocasiones su nombre, es el gerente general de la Mexican Lion Power Company Limited. Entonces, no sé si a la larga en realidad Fulton es además el gerente de tranvías o el jefe del gerente de tranvías del consorcio, de todas las empresas que dependen de estas accionistas, y en ese sentido Fulton es el jefe del consorcio. En este caso, como el Oro, como Juan Dobo Pachuca y Necaxa, por supuesto, y entonces él es el director en jefe de todo el consorcio y todos los asuntos, como en este caso decimos del Oro, dependen de Fulton. Es curioso que en vez de que traten con subdirectores o jefes, otros jefes, o el superintendente del Oro, prefiera tanto él como los comisionados tratar con él. Y así se va haciendo. Y así se va dando una bilateralidad que hemos comentado. No surge como si luego dicen los abogados, que la bilateralidad fue hasta 1931. Bueno, de ley, de acuerdo. Existe la ley, pero antes no hay ley. Y sin embargo, la bilateralidad, la negociación, el poder hablar con representantes obreros y que se negocie, se acuerden soluciones a la problemática, se hace. Entonces, desde 1915, el ESME tiene bilateralidad con las tres, bueno, con este consorcio, más las dos telefónicas. Bueno, sigue el acta. Se da lectura a una carta contestación del sindicato de empleados de comercio. Se acuerda que pase al archivo. Se lee una copia de un telegrama de felicitación que este sindicato dirige al de empleados y obreros de la compañía de tranvías Luz y Fuerza de Puebla. Como ven, las relaciones del sindicato son amplias. La asamblea, además, determina se les mande una carta confirmándoles lo manifestado en el telegrama y ofreciéndoles al mismo tiempo nuestra ayuda moral, intelectual y monetaria. Asimismo, se acuerda enviar unos volúmenes sobre sindicalismo. Miren, tienen biblioteca allá. Yo pensé que todavía no, o por lo menos tienen una colección de libros.
Sería muy, muy interesante saber a qué libros se refieren. Si tienen, por ejemplo, algunos de Marx, podría ser, no lo sabemos, pero ya tienen volúmenes. En aquella época, Rafael Pérez Taylor, que no sé si estuviera tan vinculado a la Casa del Obrero Mundial, pero era un reconocido sindicalista, llamémosle así casi un político profesional, ya destacaba como orador y estaba publicando cosas tanto en los periódicos como folletos. Esta tarea de tener volúmenes sobre sindicalismo y que puedan asimismo distribuirlos, repartirlos, da, por supuesto, una idea clara de esta formación política tan importante entre los trabajadores. Continúa el acta. Sobre una carta del Sindicato de Empleados de Comercio, participando haber quedado formado en Puebla por el compañero Emanuel Peñarraja, el Sindicato de Empleados y Obreros de la Compañía de Tranvía de Luz y Fuerza de Puebla, se acuerda que se les conteste de enterados y felicitarles por haber sido uno de sus miembros quien hubiese tomado tan eficaz participación durante la organización del nuevo sindicato. Otra carta del Sindicato de Empleados de Comercio manifestando haber decretado la huelga en las fábricas universales. Sobre este asunto, la Asamblea toma los siguientes acuerdos. Tengan en cuenta sobre la huelga en las fábricas universales. Primero, que se ponga a la disposición del Sindicato de Empleados de Comercio la cantidad de 200 pesos para ayudar a gastos de huelga. Segundo, que una comisión compuesta por miembros de los diferentes sindicatos se acerque al de comercio, con el fin de ofrecer su mediación en el conflicto surgido con las fábricas universales, siempre que los compañeros de comercio acepten la mediación de ella. Tercero, se nombraron en comisión a los compañeros Leduc, Morones, Trejo y de la Peña para organizar un mitin de protesta para el domingo 3 de octubre próximo. Estamos al 29, perdón. Pensé que faltarían muchos días para el 3 de octubre. Entonces, apoyo económico, apoyo para mediar en el conflicto y un mitin. Tres formas diferentes de ser solidarios. En efecto, en acción sindical, no solo moralmente. Entonces, sobre la práctica, la solidaridad activa, social y solidaria. Termina el acta. El compañero Morones invita a los secretarios generales de los diversos sindicatos que estén presentes a subir a la plataforma. Y así lo hacen los compañeros secretarios generales de los sindicatos de empleados de comercio, de Sastres de Orizaba, el sindicato de Chauffeurs de México, los tabaqueros de Orizaba y la Casa del Obrero Mundial de esta ciudad. Volvemos a mencionar cómo las asambleas generales eran abiertas para todos aquellos trabajadores o miembros del comité que quisieran estar para opinar, para comentar o para proponer acciones sindicales conjuntas. La solidaridad durante 1915 en el ESME fue creciendo y concretándose de manera. No olvidemos que está, por supuesto, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Y para este mes, septiembre-octubre, cada vez se afianza políticamente el carrancismo, el constitucionalismo. Se empieza ya a ver un crecimiento formal del Estado mexicano a través del constitucionalismo. Termina el acta, no habiendo otro asunto de qué tratar, se levanta la sesión a las 7:50 p.m. No hay un error. Tendré que, supongo yo, que
no puede ser la misma hora que con la que empezó la asamblea. Checando es la misma. Seguramente es 9:50 o 10:50. Bueno, firma Luis Morones y el secretario del Interior. Creo que nos da tiempo de una siguiente acta de octubre. En la Ciudad de México, a los 6 días del mes de octubre del año 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas verificó su sesión reglamentaria bajo la siguiente orden del día. Primero, lectura del acta anterior. Segundo, correspondencia. Tercero, informe de comisiones. Cuarto, asunto de los compañeros de las fábricas universales. Debería decir de la huelga en fábricas universales. Dando principio a la sesión a las 8:25 con la presidencia del compañero Morones. Se da lectura al acta de la sesión anterior y es aprobada sin discusión. Para discutir los estatutos se acuerda que se cite a reuniones extraordinarias. Volvemos al punto de estatutos, que vemos que conforme se van dando las situaciones, hay otros problemas como la huelga de fábricas universales que suspenden la discusión de los estatutos. Es enterada a la asamblea de una carta del compañero Valdés Lamy pidiéndose llame la atención de los compañeros que no cumplen sus compromisos de cubrir con puntualidad su pago de sus cuotas y que se tomen medidas para evitar en estos compañeros su morosidad para pagar. El compañero de la Peña Gil propone se nombre un cobrador quien será retribuido con un tanto por ciento sobre las cantidades que se cobra. Fíjense qué curioso. Según la cantidad de cuotas se le va a pagar, se le va a retribuir un salario. Se aprueba la proposición y se comisiona al compañero tesorero para que designe a la persona que deba hacer los cobros, sin perjuicio de que el compañero Lechuga, que es el tesorero, continúe como de costumbre recibiendo en el despacho del sindicato. Se da lectura a copias de 3 oficios dirigidos al Sindicato de Empleados de Comercio. Son aprobados. Respecto a 2 comunicaciones del Sindicato de Empleados de Comercio, la Asamblea dispone que se archive. Carta del compañero Abel Fernández diciendo que aún no le ha sido aumentado su sueldo. Se acuerda que la misma comisión nombrada últimamente para arreglar el asunto exija del compañero Connolly cumpla su ofrecimiento y gestione su ingreso del compañero en cuestión al Departamento de Conexiones. Se da lectura al informe que rinde el sindicato el auditor señor Pierre Michael, encargado de revisar la contabilidad de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. Se acuerda contestarle de enterados. Miren, hay un auditor extra, además de lo que controla, vigila y supervisa la asamblea o de las actividades de gerente de Morones. A manera formal de cualquier empresa, un auditor externo revisa. Todo va bien porque si no se acordaría otra cosa más. Carta del compañero Severiano Montoña pidiéndose el aumento de su sueldo a la cantidad de 30 mensuales. La asamblea concede lo solicitado. No nos dicen qué es, de dónde, qué departamento y por qué. Sobre una carta del señor David Camacho ofreciendo sus servicios de recortes de periódico, se acuerda no aceptar esta oferta. Miren, qué curioso, ya desde entonces hay esta idea de cómo tener al pendiente la información día con día de lo que sucede en el periódico respecto, supongo yo, al sindicalismo como al Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a leer rápido porque se nos ha acabado el tiempo. Es informada la Asamblea de varios oficios de los compañeros de la división de Necaxa y dirigidos unos al compañero Revilla
y otros a este sindicato. En dichos oficios solicitan ser aceptados por este sindicato para formar parte integrante del mismo. A este respecto, se acuerda ofrecerles nuestra ayuda, felicitarles y hacerles las rectificaciones necesarias. Miren, es que dijimos octubre, 6 días de octubre. Y Necaxa apenas está solicitando a través de varios compañeros ser parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es muy llamativo esto. Entonces, podríamos decir que octubre de 1915 es la época en que Necaxa se va a integrar como división, como sección sindical al ESME de la capital. Hay que tomar en cuenta esto. Enseguida se leen 2 pliegos conteniendo las peticiones que para los compañeros huelguistas hace el Sindicato de Empleados de Comercio a los patrones de las fábricas universales. Agregan también que creen ya oportuno el momento de que la comisión se ofreció para mediar en el conflicto con la casa de referencia, para que lleve desde hoy su cometido. Se acuerda ponerse a la consideración de la Asamblea al tratar el último número de la orden del día. El compañero secretario general informa que los compañeros comisionados para tratar los asuntos Mendoza y Pichardo no ha logrado hablar con el señor Fulto. Se pasa a tratar lo relativo a los compañeros de las fábricas universales y se llega al acuerdo de que para acercarse ante los patrones de la casa de referencia, la comisión compuesta por los secretarios generales de los sindicatos diferentes, el comité de huelga extiende una credencial a dicha comisión. Supongo yo que es una carta credencial. Habrá que ver si era credencial personalizada. Estuvieron presentes en la sesión los compañeros Samuel O. Lúdico del Valle en representación del compañero Melquiades Ruiz, el compañero Cortina, Jacinto Huitrón, José Laviaga, R.C. Torres, Manuel Morales, J. Félix Martínez, J.L. Sánchez y Federico Rocha. Dice así esta nota: secretarios generales de los sindicatos, Casa del Obrero Mundial, Sindicato de Dependientes de Restaurante, Sindicato de Tabaqueras, Sindicato de Mecánicos, Sindicato de Chauffeurs, Sindicato de Carpinteros, Federación de Tranvías, Sindicato, Secretarios de Conductores de Carruajes, Sindicato de Hilados y Tejidos y Sindicato de Comercio, de Empleados de Comercio respectivamente. Este conjunto seguramente se va a convertir en comisión y va a haber al gerente general de Fábricas Universales. Está presente. No solo están en la asamblea discutiendo los asuntos, en especial de las Fábricas Universales, porque está en huelga, sino además marcando claramente la solidaridad. La sesión se levantó a las 11:55, 12 de la noche, y todos, compañeros obreros y secretarios invitados de otros lugares, y los mismos compañeros electricistas. De verdad, es muy llamativo que en esta época de guerra, de conflicto, de situación inestable, y además trabajando todo el mundo más o menos lejanos al local sindical, todos estén discutiendo desde el 10 para las 8 hasta las 12 de la noche. Increíble. Bueno, compañeros, han visto ustedes estas actas, son de las que me ha permitido a mí ir elaborando la historia del ESME en este complejo mundo de la Revolución Mexicana, porque debemos de saber que todo esto está aún en discusión, en lucha más fuera de la capital, peleando hacia el sur por Morelos y al norte con Villa, que los vienen derrotando militarmente. Entonces, este contexto es el que me permite, y este
contexto interno el que me da cuenta de la historia del ESME. En estos 4 años de añoranzas electricistas, esta fue mi forma de festejar 4 años. Se agradece, nos vemos próximamente en otra añoranza de electricistas, iniciando el 5.º año. No hay quinto malo, dicen. Voy a buscar los antecedentes de esta frase, pero les agradezco hasta la fecha a todo mundo, a los miembros del comité, a Radio ESME sobre todo, porque me han permitido que continuemos contar la historia añeja, diversa, compleja, múltiple, diferenciada de el ESME, punto por punto, paso a pasito, para ir más seguros. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Muchas gracias. Tomen su chocolatote.